A continuación, el doctor don Fernando García Mercadal Ilgaría Loigorri, que es doctor en Derecho y máster en Estudios Sociales Aplicados, nos va a hablar del conjunto normativo regulador de los honores y distinciones en España, una aproximación al derecho premial. Tiene la palabra el doctor Loigorri. Muy buenos días. Mi pretensión es exponerles en unos minutos algunas reflexiones sobre el conjunto normativo regulador de los honores y distinciones en España. Van a ser unas reflexiones apresuradas porque el tiempo no es demasiado para las muchas cosas que se podrían decir sobre este tema, y en algún momento incluso mis reflexiones pueden ser, yo me atrevería a decir, que provocativas. Así que, obviamente, no pretendo tampoco tener la razón ni mucho menos la idea de que ustedes compartan mis opiniones, y me gustaría, eso sí, que luego en el coloquio pues pudiéramos debatir y escuchar también algunas de sus opiniones y sugerencias. El ministro y administrativista Villar Palasí definía el conjunto normativo como un grupo de normas dotadas de una coherencia interna y de una presentación sistemática en relación con una determinada institución jurídica. En este sentido, sobre esta premisa, teniendo en cuenta que las normas reguladoras de las cuestiones relativas al ceremonial y protocolo, y en particular a los honores y distinciones en nuestro país, constituyen lo que yo a veces he denominado un gazpacho normativo de normas dispersas, atomizadas, arcaizantes, algunas de ellas muy antiguas, y que, como ha subrayado quien me ha precedido en la palabra, en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos en la actualidad una norma de cabecera que con carácter general constituya una especie de cláusula de cierre que se superponga a la normativa autonómica y que regule todas estas cuestiones. Evidentemente, el derecho premial no es, desde luego, un conjunto normativo en el sentido más ortodoxo del término. Voy como digo, a exponer aquí algunas reflexiones críticas sobre este conjunto de normas tan dispersas, llenas de antinomias y contradicciones, y no quería dejar de pasar la ocasión para enmarcar esta presentación en un contexto sociológico cuyo análisis y examen, desde luego, merecería toda una mañana de un congreso de estas características. Creo que España, es una obviedad, atraviesa una profunda crisis política económica, mejor dicho, pero que, a diferencia de otros países de nuestro entorno que también atraviesan por esta crisis de carácter económico, esta crisis en nuestro país tiene unos perfiles muy singulares. Es que presenta también unos graves síntomas de crisis institucional. Y uno de los síntomas, a mi juicio, más evidentes de esta crisis de las instituciones está en la actitud poco respetuosa, he puesto aquí, cuando no abierta hostilidad por parte de ciertos sectores amplios, no vamos a negarlo, de la ciudadanía española hacia los signos o símbolos integradores de nuestro país, la bandera, el escudo, el himno nacional. El incumplimiento sistemático de la ley de banderas en Cataluña y en el País Vasco, o los abucheos vergonzosos y reiterados que en acontecimientos de gran repercusión mediática, sobre todo de índole deportiva, soportamos una y otra vez cuando suena el himno nacional, pues son dos ejemplos muy evidentes de lo que estoy diciendo. Podríamos entrar aquí en un debate, yo creo que más sociológico que jurídico, de cómo, de alguna manera, los espacios ceremoniales públicos, empezando por el que es propio de la Corona, han sido invadidos de manera lenta por parte de la iniciativa privada, de las empresas privadas. Y también podríamos, como ejemplo, punta de lanza de lo que estoy diciendo, hacer una crítica que, por cierto, hace muy poca gente, de la llamada marca España, cuando verdaderamente la imagen de un país
se debe sustentar sobre la solidez de las instituciones y no al revés. Parece que aquí lo que se pretende es poner el énfasis en la cuestión de la imagen exterior de España sin darse cuenta, desde mi punto de vista, que si la propia ciudadanía no cree en las instituciones, y ahí me remito a las encuestas sociológicas del CIS, que de manera periódica sitúan a la clase política y a la mayor parte de nuestras instituciones en unos umbrales verdaderamente sonrojantes. Yo quisiera también, en toda esta cuestión, subrayar una cuestión que se obvia con muchísima frecuencia, y es el mandato constitucional que atribuye al rey la concesión de honores y distinciones con arreglo a las leyes. Yo lo voy a decir con muchísima pena, pero yo creo que la corona ha perdido, no sé si por un exceso de cautela, por propios errores, por malos consejos de los miembros de la Casa, de los funcionarios que deberían de encargarse con mayor celo de estos asuntos, pero yo creo que ha perdido el espacio simbólico que le es propio. Creo que debería de recuperarse y, sobre todo, que debería de resituarse el papel de la corona en estas cuestiones relativas al ceremonial, el protocolo y a los honores y distinciones. Aquí entraríamos en un debate también sumamente interesante del modelo de monarquía burguesa que nos hemos dado y si verdaderamente este modelo es al final el acertado o no. Y si este intento de hacer una monarquía tan campechana y tan próxima a los ciudadanos ha conseguido unos efectos contrarios a los que se perseguían. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la monarquía paradigmática y por antonomasia en este momento en el mundo, desde hace siglos, que es la británica, donde la presencia de la reina en todos los actos públicos oscurece por completo a cualquier otro personaje público que haya a su alrededor, incluido el propio presidente del Gobierno. Y yo también comprendo que la institución monárquica es una institución difícil de administrar en los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Está siempre en ese filo de la navaja, donde la modernidad ha puesto permanentemente el foco de los medios de comunicación. Y en cualquier caso, yo sí que creo que el papel simbólico de continuidad del Estado y de poder moderador que la Constitución le atribuye no puede desarrollarse eficazmente si no es mediante una administración más sabia de las cuestiones de ceremonial y protocolo que, a mi juicio, no se ha hecho del todo bien como se debiera. Verdaderamente podríamos entrar en cuestiones muy jurídicas. Yo les voy poniendo allí algunas pinceladas de temas que darían lugar, como digo, a un debate más amplio, por si luego alguna de estas cuestiones pues les suscita algún tipo de interés por su parte. Volvemos a la cuestión sociológica. En una sociedad impregnada de un fuerte sentido igualitario, todas estas cuestiones relacionadas con el protocolo y el ceremonial pues están sometidas a críticas fáciles y bastante demagógicas. La clase política, yo soy de los que pienso que tenemos en estos momentos la clase política más insolvente desde los tiempos de Fernando VII, generalmente trata con desdén estas cuestiones, salvo, curiosamente, cuando la afectan personalmente. Por eso soy bastante pesimista en cuanto a que, a través de un proyecto normativo o un debate, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, pudiera arrojarse luz sobre todas estas cuestiones. Creo, sinceramente, que nuestros políticos no están preparados para abrir un debate sobre este tema. Cuando alguna vez se ha debatido en el Congreso de los Diputados alguna cuestión tangencialmente relacionada con estos asuntos, el resultado ha sido verdaderamente bochornoso. Estoy, por ejemplo, acordándome de la famosa ley sobre la igualdad en la sucesión de los títulos de nobleza del año 2006. Si ustedes acuden al diario de sesiones y leen las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, empezando por el del Partido Popular, en el debate de esa ley, que se debatió en comisión con competencia legislativa plena, verdaderamente es sonrojante las afirmaciones que se hicieron en esos debates
y el maltrato a la historia de España y la cantidad, no ya de inexactitudes e imprecisiones, sino de auténticas aberraciones jurídicas e históricas que en el trámite parlamentario de esa ley se arrojaron y quedaron plasmadas en el Boletín Oficial de las Cortes. Por tanto, creo que abrir el melón de una futura ley que reformara el ceremonial y protocolo del Estado, el ordenamiento de precedencias, o como se está en este momento debatiendo en la Asamblea Francesa, una ley sobre las condecoraciones francesas de la República, en estos momentos sería verdaderamente absurdo, y yo, sinceramente, creo que no serviría para nada más que para poner en evidencia, una vez más, la falta de preparación de nuestra clase política. Yo soy, creo, y esto es importante también subrayar, que la corona española conserva, al menos desde el punto de vista teórico, como fuente de honores y distinciones, todas sus potencialidades preconstitucionales. No olvidemos, y esto es una cuestión que a veces también se obvia, que la monarquía, la corona española, no la inventa la Constitución de 1978. La Constitución de 1978 recibe una institución previa a la Constitución y, por tanto, le son de aplicación a la corona en todas estas cuestiones todo el derecho histórico y todo ese aroma particular propio de la institución monárquica, sin el cual no se entiende la misma. Tenemos una tipología muy variada de honores y distinciones en España, y excesiva, a mi juicio. Esto también tiene su causa en el particular sistema de descentralización administrativa que nos hemos dado, donde a los honores y distinciones propios de ámbito estatal se superponen los autonómicos y los locales. Las autonomías empezaron a moverse en este campo de manera bastante prudente, pero ahora ya, desde hace unos años, han también iniciado una carrera descontrolada por ver quién crea el premio más variopinto, la condecoración más absurda, y nos encontramos también con que, en función de ese derecho de autorregulación, porque ciertamente no existe, como ha apuntado también el ponente que me ha aparecido en la palabra, una reserva de ley en esta materia, pues en temas de ceremonial y protocolo, por ejemplo, en el tema de tratamientos, cada comunidad autónoma puede poner los suyos, con lo cual nos encontramos con un auténtico guirigay de disposiciones e instituciones en esta materia. En el tema de las administraciones, los entes locales, está el tema aparentemente más sujeto, puesto que la Ley de Bases de Régimen Local enumera la tipología de distinciones que pueden conceder los ayuntamientos de manera más cerrada. Existe, desde luego, a mi juicio, una burbuja premial, y existe además un fenómeno muy curioso. Se ha producido una desregulación de las condecoraciones otorgadas por el Gobierno de la Nación, de manera que las distinciones más antiguas y prestigiosas pasan prácticamente desapercibidas para los ciudadanos de a pie, y, sin embargo, se ha producido, como digo, una inflación de distinciones y condecoraciones de los entes autonómicos, de las administraciones públicas no territoriales, etcétera. Bueno, los 6 principales subconjuntos normativos que integran el derecho premial español. Confío en que estén ustedes viendo en la pantalla, ¿no? Los enumero y para que los vean ustedes, y sobre todos ellos pues podríamos hacer también algunos comentarios críticos. Las dignidades dinásticas y los títulos de la Casa Real. Aquí, como saben, el título segundo de la Constitución reserva a la corona todo el articulado. Hay ciertas disfunciones también en esta materia, en el propio texto constitucional. Hay luego un Real Decreto importante del año 87 sobre el régimen, títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes. Y aquí se han producido también algunas confusiones, por ejemplo, sobre todo con los llamados títulos de la Casa Real, que son los títulos que el rey puede conceder a los miembros de su familia, que han sido confundidos desde el principio por parte tanto de la ciudadanía y, lo que es peor, por los medios, y lo que es aún mucho peor, por la propia Administración, como títulos de nobleza sometidos al régimen jurídico común. Estoy hablando en particular, por ejemplo, del Ducado de Lugo, del Ducado de Palma de Mallorca, sobre el que podríamos hablar
largo y tendido, ¿verdad? Porque estos títulos, el artículo 6 de este Real Decreto, el 87, dice que son títulos personales, por tanto, desde mi punto de vista, no son comunicables a los consortes. Por tanto, ni el señor Urdangarín ni el señor, en su día, antes del divorcio, Marichalar, fueron nunca ni duque de Lugo ni duque de Palma. Conservo una carta manuscrita del que fuera entonces, cuando se promulgó este Real Decreto, presidente del Consejo de Estado, don Íñigo Cabero, coincidiendo plenamente con este criterio que yo había expuesto en un trabajo que publiqué en su día. Conservo también otra carta del que entonces era presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y algunas otras personalidades bastante más importantes que yo del mundo del derecho. Sin embargo, ya ven ustedes, bueno, no digo que el caso que me ha hecho a mí, que yo no soy nadie, pero bueno, no se ha producido ningún debate prácticamente sobre esta cuestión. Los títulos de nobleza. Por los títulos de nobleza, ¿qué les voy a decir? La cantidad de supercherías y de visiones estereotipadas que sobre los títulos de nobleza se publican a diario en los medios de comunicación hace que verdaderamente sea una institución bastante desconocida, sobre la que habría que también hacer bastante pedagogía. Pero vivimos en un país bastante acomplejado en estas y tantas otras cosas y bueno, yo, en fin, si tienen ustedes alguna duda sobre este tema, que supongo que sí que la tendrán, pues podemos luego plantearla. Yo creo que el legislador pudo suprimir, el constituyente, los títulos de nobleza cuando redactó la Constitución y no lo hizo. El rey ha hecho un uso prudente de la condición de fuente de honores en esta materia y ha concedido unos títulos de nobleza razonablemente, en cuanto a número y a personas agraciadas, desde mi punto de vista, bien hecho. Y lo único que digo es que los medios de comunicación sobre esta cuestión pues tampoco aciertan, ya no digo los medios de comunicación serios, y ya entramos en los programas de las vísceras y las revistas del corazón, entre el desenfoque que hay sobre estas cuestiones y la infinidad de falsos títulos y tratamientos de manera arbitraria que se conceden en estos medios, pues tendríamos también para hablar durante mucho rato. Las órdenes y condecoraciones civiles y las recompensas militares. Utilizo la expresión recompensas militares porque es la denominación administrativa de los honores militares en esta materia. Aquí hay dos subconjuntos normativos distintos. Por una parte, el de las condecoraciones civiles, que es un disparate, tal y como está en estos momentos regulado en España, y el tema de las recompensas militares tuteladas directamente por el Ministerio de Defensa, que hay que decir que están razonablemente bien sistematizadas y también razonablemente bien reguladas. Yo en este tema, mi crítica va dirigida sobre todo a al disparatado número de condecoraciones civiles que se han ido creando estos años sin ningún tipo de criterio. Si les empiezo a enumerar la cantidad de el mismo nombre de algunas de las condecoraciones ya invita a la hilaridad. La medalla al mérito del transporte por carretera, al ministro que se le ocurre pues inventa una orden y cuando cesa al ministro pues el siguiente se olvida de que existe tal condecoración. Estoy pensando, por ejemplo, en la orden al mérito de las artes y las letras que se creó en la anterior legislatura y que además ya venía a premiar unos méritos que ya estaban recogidos en otra condecoración, como era de Alfonso X el Sabio. Sobre este tema, lo único que puedo decirles en primicia es que parece, después de muchos años, que vuelve a haber una cierta sensibilidad de algún sector del Gobierno en poner coto a este gazpacho normativo, y hay ya una especie de comisión en ciernes en Presidencia del Gobierno para estudiar estas cuestiones, a la que me han invitado a participar. Y no puedo adelantarles más acontecimientos, pero sigo siendo un poco escéptico sobre el resultado de esta comisión, porque mi propuesta va porque se supriman de las 60 condecoraciones 40 y tantas. Bueno, las precedencias protocolarias y los tratamientos de cortesía, bueno, pues también aquí ya hemos hecho anteriormente referencia a esta falta de armonía entre los tratamientos
precedencias de las diferentes comunidades autónomas. El ordenamiento de precedencias del 83 es una norma que está absolutamente obsoleta. La mayor parte de los cargos que se mencionan en ese decreto ya no existen. Y yo creo que en estos momentos el Gobierno no está en condiciones de someter a un debate parlamentario una norma de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta la abierta hostilidad con que sería recibida esta iniciativa por parte de algunos grupos parlamentarios en la Cámara. Los tratamientos de cortesía, pues aquí en este asunto no se legisla por pudoroso igualitarismo. Hay un desmadre completo, hay un Código de Buen Gobierno del año 2005 que no prohíbe los tratamientos, sino simplemente hace una afirmación que, bueno, ahí está, la pueden ustedes leer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos de color distinto a aquel, pues todavía no se han pronunciado de manera abierta sobre el tema. De hecho, en las páginas oficiales de los ministerios se han suprimido los tratamientos, con lo cual nos encontramos con la paradoja de que en un acto público al que concurren altos cargos de la Administración Central del Estado y autonómica, unos tienen tratamiento y otros no. Bueno, esto pues es otro disparate completo. Y nada más. Bueno, pues con esta nota de humor les dejo y espero no haberme excedido demasiado en mi intervención. Muchas gracias.